Hermanos, quisiera que no perdieran el texto de Éxodo capítulo 20, específicamente en los versículos 4 al 6. Y quisiera que nuevamente los leyéramos para hacer énfasis en ellos. Dice la escritura así: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Quisiera que me acompañara con una corta oración, aunque mi hermano Norberto oró, quisiera también hacerlo. Amado Padre, en tus manos estamos y reconocemos que necesitamos de ti, por lo cual te imploramos, Señor, que nos hables, que nos ayudes, que nos dirijas, que nos exhortes, Señor, conforme a tu palabra. Háblanos, Señor, con ella y guíame para hablar tu verdad, y guía a tu pueblo también para que pueda escuchar tu palabra. Gracias te damos, oh Dios, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, quiero compartirles un artículo del ministerio que se llama 9 Marcas, que hace referencia acerca de la idolatría. La idolatría encuentra la mentalidad moderna como algo extraño o totalmente incomprensible. Tendemos a asociarlo con religiones antiguas y cultos, historias y mitologías, pero la realidad de la idolatría no está muy lejos de ser removida de nuestra cultura. Nuestra sociedad contemporánea no es fundamentalmente diferente de las antiguas. Cada cultura, dominada por su propio grupo de ídolos, está. Cada una tiene sus sacerdocios, sus símbolos y rituales. Cada una tiene sus altares, ya sea en torres de oficinas, spas, gimnasios, estudios o estadios deportivos donde deben ser llevados a cabo los sacrificios para procurar las bendiciones de la buena vida y evitar el desastre. ¿Qué son los dioses de la belleza, el poder, el dinero y el éxito, sino las mismas cosas que han asumido proporciones míticas en nuestra vida y en nuestra sociedad? Podemos no doblar nuestras rodillas físicamente ante la estatua de Afrodita, pero muchas mujeres jóvenes son llevadas a la depresión y desórdenes alimenticios debido a una preocupación obsesiva por la imagen de su cuerpo. Podemos no necesariamente quemar incienso a Artemisa, pero cuando el dinero y la profesión son llevadas a proporciones cósmicas, llevamos a cabo un tipo de sacrificio de niños, descuidando a la familia y la comunidad para alcanzar un lugar más alto en los negocios y adquirir más prosperidad y prestigio. Pero no hay dioses que representen estas cosas. Solo existe un Dios verdadero, el Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra y de todas las cosas visibles e invisibles. Solo Él es el verdadero Dios a quien debe darse alabanza y adoración por la humanidad. Pero la humanidad no lo adora totalmente. Cierro la cita. El segundo mandamiento del Decálogo nos presenta una exigencia doble y 3 razones por las cuales debemos tener a Dios como el objeto exclusivo de nuestra adoración. Una exigencia doble y 3 razones. Vamos a ver a continuación. En primer lugar, Dios exige una adoración exclusiva. Dios exige una adoración exclusiva.
¿Dónde vemos ello, mis hermanos? Versículos 4 y 5a. Vamos a leerlos. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Bueno, el pueblo hebreo, después de estar en Egipto por muchos años, 400 años, adquirió muchas costumbres paganas, entre ellas el tema de la adoración. Es por ello que los mandamientos vienen en forma de negación. 8 de los mandamientos, de los 10 mandamientos, vienen en forma de negación, porque Dios, mejor que nadie, conoce el corazón del ser humano, el cual tiene la tendencia a buscar en cualquier cosa seguridad y confianza. El hombre fue creado como un ser religioso, innato, está en él, inclinado a la adoración. Por naturaleza, Dios lo hizo así, pero por causa del pecado, se verá inclinado a distorsionar la verdadera y única adoración a Dios. Es por ello que el segundo mandamiento encontramos que Dios exige, no recomienda, exige que se le dé una adoración exclusiva. Entonces, después de haber ordenado que no tuvieran otros dioses aparte de él, como lo dice el primer mandamiento, ahora se enfoca en la manera en que respondería el hombre a ello. En toda la historia del ser humano, después de la caída, él ha querido tener un Dios que pueda controlar y manipular. Es por ello que siempre creó imágenes de ellos para poderlo hacer. Para el pueblo no iba a ser difícil creer en Dios, puesto que, ya lo hemos hablado, viene en ellos el instinto religioso. Dios lo ha puesto en el hombre. Siempre se verá inclinado a adorar algo que por la distorsión del pecado él va a creer que es superior a él, pero no al Dios verdadero. Sin embargo, no iba a ser difícil creer en Dios. El problema sería que aceptaran sus condiciones. Por esto vemos que la inclinación del pueblo no fue la de abandonar la adoración a Dios. Nunca quiso el pueblo apartarse de adorar a Dios, sino más bien de adorarlo a su manera. Esa es la inclinación del pueblo, o eso es lo que podemos ver en el libro de Éxodo y de ahí en adelante en el camino que tuvo que pasar el pueblo de Israel. Es más, lo podemos ver a manera de ilustración en Éxodo capítulo 32. Esto lo demuestra. Leemos en los versículos 1 al 5 de Éxodo 32. El pueblo quería a Dios. Eso lo demuestra este texto. Leamos Éxodo capítulo 32, versículos del 1 al 5. Dice la escritura así: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto a Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. El pueblo quería al Señor. Es más, habían enviado a Moisés como su representante. Habían oído la voz de Dios, los relámpagos, y aún permanecía en ellos el terror que produjo el evento. Sin embargo,
Al pueblo le era demasiado. Ellos querían un Dios que pudieran controlar. Y no es casualidad que el resultado del oro fundido, del cual Aarón fue artífice, fuera un becerro, o también se traduce como un toro. Obviamente venía de la idea pagana de los egipcios de un Dios de ellos. Es por ello, mis hermanos, que el mandamiento, el Señor, en ese mandamiento, el Señor es enfático en dos exigencias o prohibiciones. Es por ello, Él conoce el corazón del hombre. Él conocía el corazón del pueblo de Israel y conocía que se habían acostumbrado a la idolatría. Es por ello que es enfático en exigir y prohibir. Dos exigencias o prohibiciones. La primera en cuanto a la fabricación de las imágenes y la segunda en cuanto a la adoración del Dios verdadero de manera falsa. Eso lo vemos en el texto. Dios nunca se dio a conocer de manera física, nunca se dio a conocer de esa manera y varias veces lo dejó claro. Sin embargo, las naciones paganas tenían muchísimos dioses y a cada uno le tenía asignada una imagen. Eso lo demuestra el Señor en el versículo 4 cuando dice, no te harás imagen, no te harás imagen y tampoco te harás una representación de Dios, tomando algo de lo creado. Es lo que sigue diciendo en otras palabras el versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios es indescriptible e invisible. La escritura lo define como espíritu. Él mismo dice, Dios es espíritu. No lo podemos ver de una manera física o material. Cuando en el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, se está mostrando al único Dios, pero ahora la manera en que el pueblo iba a mostrarlo no iba a ser de una manera física, porque Dios es espíritu. Ahora, cuando el Señor dice, no te harás imagen, no está diciendo que está prohibiendo las esculturas y pinturas artísticas. Es más, esto sería contradictorio, porque cuando mandó a hacer el tabernáculo, le dio los dones necesarios a los hombres del pueblo para que realizaran esa obra de arte. Lo que el mandamiento prohíbe es que ese tipo de objetos sean dedicados para la adoración. Cuando la humanidad, hermanos, fabrica un ídolo o imagen, se convierte en objeto de burla, como lo expresa la misma escritura por medio del profeta Isaías. En Isaías capítulo 44, versículos 9 y seguidamente 16 al 20. Quisiera leerlo. Versículo 9 de Isaías 44 dice, quema parte del árbol, hablando de el que utiliza la madera, quema parte del árbol para asar la carne y para darse calor. Dice, qué bien se siente uno con este fuego. Versículo 17. Luego toma lo que queda y hace su Dios, un ídolo tallado. Cae de rodillas ante el ídolo, le rinde culto y le reza. Rescátame, le dice, tú eres mi Dios. Cuánta estupidez y cuánta ignorancia. Tienen los ojos cerrados y no pueden ver. Tienen la mente cerrada y no pueden pensar. La persona que hizo el ídolo nunca se detiene a reflexionar. Vaya, es solo un pedazo de madera. Quemé la mitad para tener calor y la usé para cocer el pan y asar la carne. ¿Cómo es posible que lo que queda sea un Dios? ¿Acaso debo inclinarme o rendir culto a un pedazo de madera?
El pobre iluso se alimenta de cenizas. Confía en algo que no puede ayudarlo en absoluto. Sin embargo, no es capaz de preguntarse, ¿este ídolo que tengo en la mano no será una mentira? Esto lo podemos ver en la traducción, en la Nueva Traducción Viviente. Una de las mejores descripciones para hablar de un ídolo la encontramos en Primera los Corintios, capítulo 8, versículo 4b, que dice, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. No hay figura o imagen que represente al ser de Dios. No hay, no se puede hacer. Es un error, es un absurdo. Y que se deba adorar y rendir culto como si fuera la divinidad misma. Nosotros lo entendemos. Esto es un absurdo. Con base en esto, uno de los mayores errores de la iglesia fue que después de la caída de Roma, en el siglo V después de Cristo, al desocupar los templos paganos, los cristianos los ocuparon para el culto cristiano, dejando las imágenes de Zeus y los otros dioses. Les reemplazaron los nombres por Cristo y María, argumentando que serían una ayuda para el culto. Y al comienzo, obviamente, nadie los tenía como objetos de adoración, pero a medida que pasó el tiempo, la gente empezó a venerarlos y empezó a besarlos. Les pusieron velas y comenzaron a quemarles incienso como hacían los devotos paganos con Zeus y las otras deidades falsas. Dios dice en el versículo 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, dice el texto. Significa que en primer lugar a esas imágenes no se deben inclinar, o sea, adorar o dar reverencia. En otras palabras, que las imágenes no deben ser el objeto o el centro de nuestro culto o el objeto de nuestro culto, y mucho menos el servirles como los paganos lo hacían. La razón está implícita en el texto. Es como si el Señor dijera, no te hagas imagen alguna de mí, pero si por ocurrencia tuya, por causa de tu pecado la haces, no la adores, no le sirvas, que no sea el objeto de tu culto. Quizá hasta este punto alguno pudiera decir osadamente o pensar osadamente, bendito sea mi Dios, que la idolatría la abandoné cuando creí en él. Ya no tengo estatuas en mi casa. Quizás ya no tengo la estatua de la Virgen María, ya no le prendo veladoras, ya no tengo el cuadro del Sagrado Corazón ni del Divino Niño, y las estatuillas o estampitas de los santos las quité y las camándulas las eché a la basura. Bendito sea el Señor. Quizás alguno osadamente lo haya pensado y dirá, estoy cumpliendo este mandamiento a cabalidad, olvidando que el principio para ser un idólatra no es el de hacer una imagen para la adoración simplemente, sino más bien es el tomar cualquier cosa, escuchen muy bien, es el tomar cualquier cosa y ponerlo como el objeto de nuestro culto o de adoración. Todo aquello, mis hermanos, todo aquello que nos hace sentir cómodos, seguros, gozosos y tranquilos, aparte del Señor, es idolatría. Como lo dice Pablo a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 5, dice que debemos hacer morir lo terrenal en vosotros. Y específicamente, y quisiera que me acompañaran allá
para revisarlo, dice así, de la siguiente manera: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. No solamente la idolatría estaba en el sentido pagano del tiempo en que se entregó el decálogo, en la iglesia también estaba. Pablo dice: haced morir esto en vosotros, porque están ocupando el primer lugar que le corresponde al Señor en sus vidas. Deben hacer morir a los dioses que ocupan su corazón. Y en este sentido lo podemos ver en tres grandes temas: el sexo, la violencia y la avaricia. Eso es idolatría. Pregúntate hoy, ¿qué es lo que genera para ti más seguridad? Pregúntate, piénsalo. ¿Qué es lo que te genera a ti más seguridad? Sé sincero. ¿Tu familia es el motor de tu vida? En especial, tus hijos son tu mundo y sin ellos tu vida se desmorona. ¿Tu trabajo es todo para ti? Piénsalo. ¿Te hace feliz y completo el hecho de saber que tienes estudios? Déjame preguntarte algo más íntimo. ¿Te gusta y crees honrar al Dios de la Biblia cuando no vives responsabilidades cristianas? Cuando dices: Dios dice, pero yo creo que también Dios es misericordioso, y vives a tu manera. Déjame responderte de una vez, si has pensado así, que eres un idólatra. Déjame hacerte la última pregunta. ¿Cuál es tu pastor favorito? ¿Quién te complace más? Déjame decirte que si no es por la palabra de Dios expuesta, te estás encargando de poner la personalidad de este hombre en el trono de tu corazón, y eso se llama idolatría. Cuando vemos que los principios cristianos se ven condicionados por la trampa del dinero, cuando tenemos que cambiar nuestros principios por dinero, cuando retengo para mí lo que es del Señor, y lo pongo así porque la escritura lo nombra avaricia, eso es idolatría. Estamos adorando a Mamón si nuestras esperanzas están en el dinero. Cuando dejamos que el deporte, los hobbies o el ocio ocupen el lugar de adoración, cuando abandonas el lugar de adoración por ello, eso es idolatría. Cuando sientes gratificación por el placer sexual que se obtiene de manera inmoral, no legal, aparte de ser fornicación, es idolatría. Y así pudiésemos quedar enumerando lo que es. En otras palabras, como alguien dijo, un ídolo es aquello que absorbe tu corazón e imaginación más que Dios. Piénsalo. Un ídolo es aquello que absorbe tu corazón e imaginación más que Dios. Y con esto no pretendo ser legalista, porque no es así. Pues debemos entender que el pecado es quebrantamiento de la ley divina y que se traduce como el abuso de las cosas buenas. Simplemente la Biblia enfáticamente dice que el primer lugar es exclusivo de Dios y no de otra cosa. Piénsalo. Es así. Pero Dios no dejó este mandamiento solo, sino que las razones para exigir la exclusividad en la adoración también las da en este texto. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Aparte de que Dios exige adoración exclusiva, en segundo lugar, Dios da las razones para la adoración exclusiva. Versículos 5b y 6. Dice así:
Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este mandamiento en especial revela parte del ser de Dios, pues en las razones para la exclusividad de la adoración vemos el carácter santo de Dios, vemos su misericordia también. La primera razón que vemos en el texto es porque Él es Dios celoso, dice el texto en su parte B, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, dice el texto. Esto no contiene, mis hermanos, el sentido de furia o de envidia vengativa. No podemos traducir ello como nosotros experimentamos los celos, que son celos pecaminosos. Y mucho menos temor por llegar a ser desplazado. Dios no tiene temor de ser desplazado. Nunca. Es más, si ustedes dejan de adorar a Dios, Dios sigue siendo Dios. Él no es igual a los dioses paganos que en su tiempo, si se dejaban de adorar, perdían poder e importancia. No, mis hermanos, Dios sigue siendo Dios. Si tú no le adoras, la responsabilidad es tuya delante de Él, pero Él no deja de ser Dios. Esto más bien significa que el Señor protege su honor y que no tolera la desobediencia. Cuando hablamos de que Dios es un Dios celoso, Él protege su honor porque es de Él. Él no tolera la desobediencia. Este celo obviamente nos lleva a pensar en el vínculo matrimonial y su pureza. Como bien lo diría Thomas Watson en su libro sobre los 10 mandamientos, dice así, abro la cita: Dios quiere tener a su esposa cerca y que no vaya tras otros amantes. No tolera la existencia de rivales. Cierro la cita. El Señor no comparte su gloria con nadie. Su pueblo, quien ha de honrarlo, es exclusivo para Él. Cuando a nosotros como iglesia se nos llama en las Escrituras santos, no es porque tengamos un rango especial como la Iglesia Católica lo ha hecho creer, donde podemos después de nuestra muerte hacer milagros o cosas semejantes. Cuando la Escritura se refiere a nosotros como santos, la Iglesia Santa del Señor, es porque está haciendo referencia a que somos apartados para Él, consagrados para Él. Ahí está implícito lo que estamos viendo de este mandamiento. Dios es celoso con su pueblo y quiere que su pueblo le adore y le honre exclusivamente a Él. La segunda razón que vemos también es por ser un Dios celoso, es porque Él es un Dios celoso, reprende y castiga. Dice el texto así: porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y aquí nos encontramos con algo interesante. La Biblia nos enseña que el castigo de Dios por el pecado es de manera individual. O sea, que no existe el pecado heredado, o como muchas veces se ha dicho dentro de círculos cristianos acerca de la herencia del pecado. No, la Biblia no nos habla de hecho. De hecho, en Ezequiel capítulo 18, versículo 4, la Escritura enfatiza ello. Dice así, Ezequiel 18, 4. He aquí que todas las almas son mías.
como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. La responsabilidad está en cada uno de nosotros. El castigo viene así, es así. El versículo 5 no está diciendo lo contrario. No hay maldiciones generacionales como muchos lo expresan. Sin embargo, debemos entender, y quiero que pongan mucha atención, debemos entender que los hijos sufren castigo divino por el mal ejemplo de sus padres. Eso es lo que este texto nos está diciendo, porque ellos continuarán cometiendo los pecados que aprendieron de sus padres. En otras palabras, no es que el padre pecó y su hijo recibe el castigo, sino más bien el padre pecó, no se arrepintió y su hijo aprendió su mal camino. Y esto nos debe poner sobrios, de tal manera que siguió pecando como su padre y por eso el castigo de Dios, y más se está haciendo referencia al tema de la idolatría. Mi amado hermano, si tú no le das el lugar a Dios en tu hogar como debe ser, si Dios no es el centro de adoración en tu hogar, tus hijos aprenderán lo mismo. Este mandamiento involucra una responsabilidad familiar de enseñar bien a nuestros hijos, porque la idolatría es algo que se pasa con facilidad. Ellos mejor que nadie conocen cuáles son nuestras prioridades. Si les preguntásemos a nuestros hijos cuáles son nuestras prioridades, ellos los dirían con facilidad. Papá y mamá hacen esto y dicen esto. Y conocen, déjeme decirle, aunque ellos tal vez, si son pequeños, no conocerán la palabra, pero si le preguntamos minuciosamente, ellos conocen quiénes son nuestros ídolos. De tal manera que querrán seguirlos como nosotros lo hacemos. Hemos escuchado decir, las palabras mueven, pero los ejemplos arrastran. Y aquí se puede aplicar aún para lo malo. Si lo aplicamos para el bien, también lo aplicamos para el mal. Ahora, sabemos, mis hermanos, que la salvación le pertenece al Señor y que en muchos casos padres cristianos modelaron de una manera ejemplar el evangelio y soberanamente y obviamente bajo la responsabilidad de ellos mismos, sus hijos, los hijos, quisieron voluntariamente apartarse de Dios, aunque vieron en sus casas que sus padres vivieron y fueron de ejemplo en cuanto al evangelio. Eso es cierto, eso es una realidad, porque ninguno de nosotros puede salvar a su hijo. Por más que se esfuerce, no lo podrá hacer y el texto no lo está diciendo así. Sin embargo, podemos ver que también el pecado de la idolatría jugó y juega un papel importante en la vida de los hijos. La vida de los reyes de Israel y de Judá nos pueden ayudar a ver ese panorama terrible. Y yo sé que en gran medida ustedes lo han podido ver. Sin embargo, de manera de ilustración, quisiera que me acompañaran al libro de el segundo libro de los Reyes, capítulo 21, versículos 19 y 21. Segundo libro de Reyes, capítulo 21, versículos 19 y 21. Mire lo que dice el texto. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Jarús y de Jotbá, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová,
como había hecho Manasés su padre, y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró. Ezequías, abuelo de Amnón, hizo lo recto ante los ojos de Dios, pero el padre de Ezequías no hizo lo bueno. Sin embargo, por la misericordia de Dios, Ezequías fue un buen rey, un rey que honró al Señor. Manasés, hijo de Ezequías, fue totalmente lo contrario, y eso obviamente tiene que ver también con lo que hablábamos hace un momento. Él decidió, aunque su padre hizo lo recto ante los ojos de Jehová, él decidió hacer lo malo. Quizás por el mal ejemplo de su abuelo, podríamos decir, le quedó gustando algo de la idolatría de él, pero su padre hizo lo recto ante los ojos de Dios. Ahora, el hijo de Manasés, de Amón, hizo lo mismo que su padre, y Manasés hizo uno de los reyes que hizo las cosas más terribles dentro del pueblo. La idolatría creció y se incrementó en el reinado de Manasés de una manera impresionante. Hasta el horóscopo entró en aquellos tiempos. Empezaron a mirar las estrellas para conocer su destino. La idolatría a muchos dioses, ante todo, se hace referencia a Moloch, el dios al cual se le ofrecían los hijos. Este dios o este ídolo que lo calentaban al rojo vivo para poner sus hijos en sus manos y ofrecerlos a él. Y mire, tu hijo Amón le gustó, anduvo en los caminos de su padre, en la idolatría, y no cambió, no disminuyó la idolatría, dice, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre y los adoró. Se olvidó del Dios de las Escrituras. Alguien dijo, podemos cosechar en nuestros hijos los frutos de nuestra idolatría. Escúchenlo. Podemos cosechar en nuestros hijos los frutos de nuestra idolatría de ayer. Si nos desviamos de la genuina adoración a Dios, no solo la iglesia inmediata sufrirá. Mire, quiero que pongamos atención a ello. Si nos desviamos de la genuina adoración a Dios, y esto no es exageración, y esto no es legalismo, y esto no es extremismo, si nos desviamos en algo de la genuina adoración a Dios, no solo la iglesia inmediata sufrirá, sino también las generaciones futuras, porque si nosotros permitimos que en un punto se abra una brecha en cuanto a la adoración, las generaciones futuras sufrirán el hoyo gigante de la idolatría dentro de la iglesia. Ahora, la tercera razón, hemos visto, primera razón, Dios es celoso. Segunda razón, Dios castiga. Y la tercera razón por la cual Dios exige una adoración exclusiva es porque Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Como hemos visto, Dios es celoso y castigador del pecado. Es así, pero también premia la piedad. Y así como nuestros hijos pueden seguir nuestros malos ejemplos, también por la misericordia de Dios pueden seguir los buenos ejemplos de una vida entregada a la adoración de Dios. Es aquí donde vemos la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Pues el texto dice que tendrá misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos.
Este es motivo de aliento y de esperanza, pues sabemos que el pueblo no fue salvo por obedecer la ley, como nosotros no hemos sido salvos por obedecer algún mandamiento. El mismo texto lo dice, y hace 8 días lo veíamos. Dice el versículo 2 del capítulo 20 de Éxodo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios lo sacó al pueblo, lo libró de Egipto y le entregó su ley. Dios a nosotros nos ha libertado por medio de Jesucristo y nos ha dado su ley. Nosotros no somos salvos por la ley. Es más, los israelitas en la historia jamás obedecieron de una manera completa al Señor. La historia bíblica nos enseña que el pueblo siempre estuvo apartándose del Señor. Siempre dijeron en el capítulo 19 de Éxodo que el Señor dice que si cumpliesen ellos su pacto, ellos serían su especial tesoro. En el versículo 5 del capítulo 19, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Versículo 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y dice el versículo 8, mire la respuesta del pueblo: y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y no es cierto. Capítulo 32 lo leímos, ya estaban haciéndose un ídolo para apartarse de la adoración genuina a Dios. El pueblo siempre tendía a apartarse. Es más, si no fuera por Cristo, y nosotros también nos apartaríamos de la misma manera, aunque a veces por causa de nuestro pecado remanente quisiéramos más bien correr, alejarnos del Señor. Sin embargo, por una obra de gracia, el pueblo se volcaba o volcaba su corazón de nuevo a su Señor. Vemos la gracia de Dios. Solo el remanente de Dios podía darse cuenta de su pecado de idolatría y podía arrepentirse y volvía a la adoración, a la adoración exclusiva al único y verdadero Dios. No hay otra manera de amar a Dios y obedecerle si Él primero no nos ha amado. Es por eso que cuando vemos en Primera de Pedro, en el capítulo 2, dice el texto en el versículo 9, Primera de Pedro 2:9, es por eso que dice: mas vosotros sois linaje escogido. Ya no es condicional, Cristo lo hizo por nosotros, por eso nosotros podemos volcarnos a nuestro Dios continuamente en arrepentimiento, y aunque pecamos, sabemos que le pertenecemos a Él y lo podemos hacer. Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Podemos nosotros ir a Dios, le amamos porque Él nos amó a nosotros primero y a su pueblo también. En el Antiguo Testamento también el pueblo de Israel, ese remanente, también volvía a su Señor, a la adoración genuina, porque Dios le había amado. Estas razones deben llevarnos a reflexionar sobre la práctica de nuestro cristianismo. Pues al que ha sido salvo por Cristo, vive solo para adorarlo a Él. No debería tener ninguna otra cosa. El Señor es celoso con su gloria y a veces pretendemos arrojársela, cambiando la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles, como lo dice
la misma escritura. La idea es que así como vendrán consecuencias terribles en nuestros hijos y en las generaciones futuras por causa de la idolatría, de la misma manera la piedad ejercerá una influencia determinante en la vida de ellos, una influencia santificadora en la vida de nuestros hijos, mis hermanos. No para salvación, obviamente. La escritura refleja misericordia de parte de nuestro Dios. Como conclusión, en este segundo mandamiento pudimos ver que Dios quiere una adoración exclusiva. Él no se agrada de nuestra infidelidad. Cuando le sacamos del trono de nuestro corazón, Él no está feliz cuando tenemos otra cosa que rivaliza con Él. No hay otro objeto de pura adoración sino Él. Lo demás es vano y transitorio. Solo el Señor es digno de suprema adoración. Por otro lado, la razón principal por la cual debemos centrar nuestra adoración en Él es porque es un Dios celoso, que no comparte su gloria y que castiga la idolatría, no solo en los padres, sino también en los hijos por el mal ejemplo de ellos. Pero también pudimos ver que es un Dios misericordioso, que da bendición a aquellos que le aman, aquellos en los cuales se ha derramado la gracia salvadora en la persona de Cristo. Solo ellos pueden ser agentes influenciadores para la piedad en las vidas de sus hijos y de las generaciones futuras. Y para terminar, unas aplicaciones. Para los amigos que hoy nos acompañan y para los simpatizantes del cristianismo. No sé realmente cuál sea la motivación que hoy los trajo a este culto. Pero déjame decirte que si no has nacido de nuevo, eres un total idólatra. Tienes en tu corazón un montón de ídolos que siempre te incapacitarán para adorar al único y verdadero Dios. Aquello que tú llamarás excusas serán tropiezos por causa de los ídolos que tienes en tu corazón, que no dejarán que te acerques al único Dios verdadero. Hoy se anuncia el Evangelio. Solo en Cristo puedes tener el perdón de tus pecados y podrás ser habilitado para adorar genuinamente al Señor. Ven a Él en arrepentimiento, es el llamado de este día. Y una aplicación para los creyentes. Creo que no queda más que decir, sino abandona los ídolos que tienes en tu corazón. Examínalo. Es el llamado que hoy se hace. Examina tu corazón y mira los ídolos que hay en él. Cristiano, apártate de ellos y ve en qué medida has abandonado el objeto de nuestra adoración, porque todo aquel que cree en Dios ama sus mandamientos. Todo aquel que dice que ama a Dios le obedece, aunque no es, y lo reconocemos, no es una obediencia perfecta. Sí es una que reconoce que necesita de Cristo y de su perdón. Porque la realidad es que descansamos solo en Él para nuestra salvación, no en nuestra obediencia, que es imperfecta. La obediencia de Cristo fue perfecta en nosotros, pero a pesar de nuestra imperfección, nosotros como su iglesia, nosotros como sus hijos, deseamos obedecerle de corazón. Porque como dijo Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo
por mí. Mis hermanos, oremos al Señor. Bendito Dios, te damos gracias, oh Dios, por concedernos meditar en la importancia de la adoración centrada única y exclusivamente en ti. Y te pedimos perdón, Señor, por los ídolos, como bien lo diría alguien que hemos fabricado en nuestro corazón, Señor, y tú lo conoces. Ídolos que han sido tropiezos para nuestra vida cristiana. Ídolos que los hemos puesto muchas veces en el primer lugar de nuestro corazón, Señor. Te pido que nos permitas y nos ayudes a meditar en ello. Y que así como un día los colocamos ahí, sean quitados, los quitemos y la adoración sea solo para ti. Oh Dios, hoy hay gran responsabilidad y carga en nosotros, porque sabemos que además de honrarte solo a ti, también somos de ejemplo para nuestros hijos, Señor. Ayúdanos a que así pueda ser. Debemos reflejar en ellos la adoración genuina al único y verdadero Dios, que ellos puedan ver en nosotros que no hay nadie más en nuestro corazón ni en nuestro espacio, sino solo tú, Señor, solo tú. Eso es lo que tú exiges, Señor. Gracias por hablarnos en este día. Gracias por exhortarnos y guiarnos con tu palabra. Nos colocamos en tus manos, Señor, orando, no en nuestros méritos, porque sería imposible, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.